Hola, espero que estén muy bien. Este video quise hacerlo principalmente por la polémica actual que existe en mi país en cuanto a que el gobierno aprobó unas compras, entre ellas de un televisor de 85 pulgadas por un precio aproximado de 27 millones de pesos. Muchas personas dicen, ¿cómo es posible que un televisor de 85 pulgadas pueda costar tanto? Y lo más gracioso es que algunos youtubers y personas se preguntan lo mismo y dicen que un televisor de 85 pulgadas más o menos debería costar entre 7 y 10 millones, como si todos los televisores fueran iguales. No quiero justificar al gobierno y no quiero meterme como tal de lleno en política. Solamente que como escuché el tema de televisores, pues es el tema de mi canal, es el tema principal de mi canal, en lo que soy casi experto, entonces quería aclararles ese tema. El televisor de 85 pulgadas de aproximadamente 27 millones que el gobierno compró es un Samsung Neo QLED Mini LED 8K, es un QN800B. Normalmente, dependiendo de la tienda, ese televisor estuve revisando y puede costar entre 22 y 32 millones de pesos aproximadamente, dependiendo del almacén, por supuesto. Lo gracioso de los youtubers que dicen que por qué un televisor cuesta tanto, a veces en los ejemplos que dan ponen al Bebo 8000, que es el que tengo aquí a su derecha o a mi izquierda. Ese es un televisor de gama baja. Este es un televisor de gama alta. Este es un Neo QLED Mini LED QN85B 4K. La diferencia de precios entre estos tamaños de 55 pulgadas entre cada uno de ellos es más o menos entre 2 millones y 2.500.000 pesos aproximadamente. Lo que algunas personas no entienden es que los televisores de gama alta, como por ejemplo este, entre más grandes, su precio se incrementa de una forma casi que exponencial. Por ejemplo, este de gama alta, que es un 4K de 85 pulgadas, puede costar entre 12 y 15 millones aproximadamente, mientras que este más o menos entre 7 y 8 millones. Este tiene una tecnología de retroiluminación básica, es LED Edge, tiene poquitos bombillos que retroiluminan la pantalla y están ubicados solamente en los bordes de esa pantalla. Por ende, entre más grande sea, el precio no va a incrementar tanto como un televisor con tecnología de retroiluminación mini LED que tiene bombillitos LED más pequeñitos y una mayor cantidad de ellos que se pueden apagar de forma inteligente, que se pueden atenuar de forma inteligente cuando la escena lo requiera, para mostrar colores negros mejores sin tanto efecto de nubosidad, de sangrados de luz o de blooming, como si podría llegar a mostrar este Bebo 8000 u otro televisor de gama baja. Ahora bien, el televisor que compró el gobierno es un 8K. Eso todavía incrementa aún más el precio. Entonces, repito, no estoy justificando la compra que hizo el gobierno de ese televisor. Tampoco quiero meterme en las otras cosas que compró. La verdad, no sé acerca de lo otro que compraron y tampoco me interesa mucho averiguarlo. Solamente quiero hablarles del televisor como tal, porque muchas personas simplemente quieren generar polémica sí o sí. Pero entonces, el gobierno actual compra un televisor costoso cuyo precio podría ser, ya les expliqué que sí podría ser, y entonces las personas se encargan de generar polémica, pues en base a algo que sí, que está bien. Es verdad que es una compra costosa que probablemente no necesitaban, o tal vez sí, la verdad no lo sé. Simplemente quería decirles que un televisor de 85 pulgadas sí puede llegar a costar todo ese dinero. Que todos los televisores no son iguales, así como todos los celulares no son iguales. Hay televisores de gama baja que pueden costar 700.000 pesos, como hay televisores de gama alta que pueden costar 5, 6, 7 o más millones. Lo mismo sucede con los televisores. Tengan eso muy presente. El televisor que el gobierno compró es un Neo QLED Mini LED 8K de la marca Samsung. ¿Listo?
De pronto al que compré ese televisor le faltó, no sé, averiguar más, una tienda donde lo vendieran más económico, o quizá comprar un televisor un poco más económico, un 4K, por ejemplo, de 85 pulgadas que cuesta entre 12 y 15 millones. Aún así, uno podría decir que es un gasto muy alto y quizás algo innecesario, la verdad no lo sé, simplemente eso. Pero repito, el punto es que un televisor de 85 pulgadas sí puede llegar a costar todo ese dinero que se menciona ahora mismo en las redes, en los periódicos, en la televisión. Entonces tengan eso muy presente. Y listo, no siendo más, si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like. También me gustaría saber ustedes qué piensan acerca de este tema en la caja de comentarios. Y recuerden suscribirse al canal si no lo han hecho y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima.